Estamos entonces en los fundamentos de electrónica, los circuitos digitales. Ahora vamos a hablar de los de flip-flops. ¿Cuál es la diferencia entre los latches y los flip-flops? Bueno, eso tiene que ver con el reloj, que es una señal particular de pulsos que pueden ser periódicos o no. En lo que respecta al control que nos interesa, no es importante que sea periódico. En este reloj vamos a distinguir dos niveles y dos transiciones. Los niveles alto y bajo. La transición de 0 a 1, que es la transición positiva, de 0 hacia 1. La transición negativa de 1 hacia 0. Un latch es habilitado por el nivel, es decir, podemos escribir en un latch, cambiar el estado solamente si está en el nivel que lo habilita. En cambio, un flip-flop es la transición lo que lo habilita. Eso quiere decir que el único momento en que se puede escribir y provocar el cambio de estado es cuando hay la transición respectiva según esté diseñado el flip-flop. Vamos a concentrarnos en un solo flip-flop, el D, que es el más popular, el más fácil de manejar y también porque se pueden utilizar para generar cualquier otro tipo de flip-flop. Tenemos aquí el símbolo para un D flip-flop de transición positiva, es decir, lo que eso quiere decir es que solamente cuando tenemos el cambio de 0 a 1 se va a leer el valor de D, pasa a Q. En cualquier otro instante, ¿verdad? Si está en nivel bajo, en nivel alto o en transición hacia abajo, pasa de alto a bajo, el valor de Q no puede cambiar. El otro caso es el del caso de la transición negativa, es decir, se habilita exclusivamente por la transición que va de arriba hacia abajo, sin posibilidad de cambio en otro momento. Aquí tenemos un par de ejemplos. Tenemos dos flip-flops controlados por el mismo reloj. Sin embargo, antes se me ha olvidado llamar la atención sobre el hecho de que la diferencia en el símbolo del flip-flop y del data latch es este triangulito que está aquí, que indica que estamos hablando de un flip-flop. Bien, el de arriba está siendo controlado por la transición positiva, es decir, solamente puede cambiar cuando va de 0 a 1, mientras que el de abajo es de transición negativa, solo puede cambiar cuando va de 1 hacia 0. Y aquí tenemos, vamos a suponer que esto tiene un clear. Ya sabemos que el clear que hemos hablado para el latch se aplica lo mismo para el flip-flop. Vamos a, por medio de un clear o de algún otro truco, vamos a suponer que tenemos un 0 al principio. Aquí tenemos las ondas. Esta es la onda del reloj. Fíjense que la transición positiva de 0 a 1 ocurre en T1, en T3, en T5 y en T7, mientras que las transiciones negativas en T2, T4, T6 y T8. Ok, en base a eso, ¿qué pasa? Como el caso 1 es de transición positiva, eso quiere decir que el único momento en que puede cambiar el valor de Q es cuando suba el reloj. Aquí está subiendo el reloj y en ese momento el valor de D es 0, por lo tanto Q va a ser 0 y así se mantiene hasta la próxima subida de reloj. En la próxima subida del reloj el valor de D es 1 y ese es el valor que se pasa a Q hasta la próxima subida de reloj. En la próxima subida se vuelve a leer un 1, por lo tanto ahí continúa. Y en la próxima subida se lee 0 y ahí sigue. Si vamos ahora a la otra salida, el Q2, como este es de transición negativa, solo cuando va de 1 hacia 0, como lo vemos aquí, en el 2, el 4, el 6 y el 8, que se puede cambiar. El valor que se lea en ese instante es el que toma la onda de salida
Vean ustedes, aquí baja, aquí es 0, por lo tanto ahí baja a 0. Y aquí se lee otra vez 1, aquí está el 1, este 1, hasta el próximo se baja a 0, etc. Vamos ahora a ver los registros de flip-flops que pueden ser de dos tipos, paralelos o series. Recuerden ustedes, lo que vimos para el registro del H se aplica también para el registro de los flip-flops y es un conjunto de n flip-flops que están siendo controlados por el mismo reloj. Los utilizamos los registros para almacenar palabras de n bits, así como para otras aplicaciones, como veremos más adelante. Es de entrada paralela si los n bits de la palabra se almacenan en una sola transición de reloj, es decir, en un pulso. Es de salida paralela si podemos leer todos también en un pulso, en un paso. Recuerden que esto significa que en el momento que ustedes lo tienen disponibles, todos los tienen disponibles de un solo golpe. En cambio, en el caso de una entrada serie, la palabra se guarda, pero bit tras bit, cada uno en un pulso de reloj, de manera que la palabra de n bits va a necesitar n pulsos de reloj. A este tipo de registros también se le llama registro de corrimiento, shift register en inglés. Y el registro de output en serie lo que hace ahora es permitirnos leer las n bits de la palabra en n pulsos, un bit por pulso. En la actualidad, aunque son más lentos los registros serie, tanto para la entrada como para la salida, son los preferidos por cuestión del ahorro que ello proporciona en hardware. Y de hecho, el pendrive que ustedes tienen y las conexiones que se hacen a través del USB son siempre con transmisiones en serie. Vamos a ver cómo funciona esto de paralelo. Fíjense bien, tenemos nosotros esta situación, tenemos el registro, que en este momento no nos importa lo que tiene, es por eso que tiene X, porque no es importante lo que tiene. Está manejado, está controlado por un reloj, ¿verdad? Este registro es de salida paralela. Yo tengo estos disponibles para leerlos todos de un solo golpe. Y esta es la palabra que queremos guardar. Antes de que suceda un pulso, ¿verdad? Nosotros tenemos esta situación. Están disponibles las salidas si no hay conexión en tres estados. Sucede el pulso, ya sea por transición positiva o por transición negativa. En el pulso van a suceder los dos en cualquier caso. Y la palabra completa se almacena ahora en el registro, que está nuevamente todo disponible para verlo cuando lo deseemos, en caso que sea tri-state, cuando permitamos el paso de la salida. Así que vemos esta transición en paralelo, solo requirió de un pulso de reloj para que eso se llevara a cabo. Vamos a ver la operación de entrada en serie. Ven ustedes, la palabra que queremos guardar es B3, B2, B1, B0. Al principio tenemos nosotros un registro que tiene guardado algo, no sabemos qué y no nos interesa en este caso. Conforme guardemos nosotros esta nueva palabra, el contenido se va a ir borrando. Todo se controla por mediante los pulsos del reloj, ¿verdad? En el primer pulso, el B0 se transfiere al bit más significativo. Ya nomás nos quedan 3 bits para transferir. En un segundo pulso, el bit 0 se va a recorrer hacia la derecha. El bit 1 que estaba en la entrada ahora va a aparecer como el bit más significativo. Y ven ustedes, este X en realidad es este que estaba aquí, lo mismo este que estaba aquí, y este ahora ya está perdido. Es decir, en este tiempo estos dos ya se perdieron.
Todavía no acabamos de almacenar la palabra que deseábamos, así que otro reloj, otro pulso más para proceder de la misma manera, y finalmente en la cuarta ocasión habremos almacenado la palabra completa. Esa es la forma como trabaja la entrada serie. Ahora vamos a ver cómo trabaja la entrada en la salida serie, pero no queremos que se borre el contenido. Así que este es el contenido que queremos leer y lo vamos a leer en serie. El bit menos significativo está aquí, es decir, lo que vamos a ir haciendo es correr estos bits de la palabra, y mediante este lazo de realimentación, ¿verdad? Este que está aquí se va a pasar a la entrada para entrar por el lado izquierdo y convertirse en el más significativo. Esta es la lectura inicial. Tenemos ya leído el B0, el bit menos significativo. Un primer pulso de reloj va a recorrer estos hacia la derecha, y este, en lugar de perderse, gracias al lazo de realimentación que está alimentando ese valor a la entrada, se convirtió en una entrada que ahora es el bit más significativo. Repetimos en el segundo y el proceso se repite una vez más. Ahora es el B1 el que se fue realimentado. El B2 ahora es el que está disponible. Aquí ya tenemos disponibles los 4, ya leímos los 4, y nuevamente tenemos este en la posición más significativa, y el B3, que originalmente estaba en la posición menos significativa, está en la más significativa. Ya fue leído el B3, pero para no perder la información que se tenía originalmente, hacemos un pulso adicional, que es el cuarto pulso, y tenemos entonces la situación que es idéntica a la situación inicial. Aquí tenemos un ejemplo de un registro. Ya aquí tenemos los 4 flip-flops que están siendo controlados por el mismo reloj, ¿sí? Y estamos usando un multiplexer 2x1. Con esto seleccionamos nosotros. Si hacemos S igual a 0, entonces tenemos un lazo aquí en la salida que va a ir almacenando primero el Q0, el Q1, Q2, Q3, y de esa manera después de los 4 pulsos de reloj, como vimos anteriormente, estaremos obteniendo la posición inicial y habremos leído todos los bits. Si lo hago con S igual a 1, entonces esta es la entrada que se conecta. Recuerden que en el multiplexer la entrada I1 se va a conectar a la salida, y por lo tanto va a ser el que encuentre el valor de Q3. Se llama serie paralelo, porque puede salirse en serie, leer, pero también tiene la oportunidad de leerlas en paralelo. Aquí tenemos un ejemplo de uno que puede ser al gusto serie paralelo, ¿verdad? En la entrada, y tiene solamente la serie, la salida en serie. Claro, si nosotros podemos hacer conexiones aquí, si deseamos también una salida en paralelo. En su libro viene una explicación de cómo funciona esto. Les dejo a ustedes el trabajo del mismo. Nuestro próximo video va a ser el de la arquitectura interna de los latches y los flip-flops.